Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre los ángeles y su papel en la historia de la humanidad podría estar equivocado. Imagina que seres celestiales, aquellos que supuestamente habitan en la presencia de Dios, bajaron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas. ¿Te parece una locura? Pues esta es una de las historias más polémicas y debatidas de toda la Biblia, y se encuentra justo al inicio, en el misterioso capítulo 6 del libro de Génesis. Para muchos, la Biblia es un libro sagrado lleno de enseñanzas, pero también está repleto de relatos que desafían la lógica y la comprensión humana. Génesis 6 es uno de esos pasajes que ha generado escándalo, confusión y debate durante siglos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en aquellos días antiguos? ¿De verdad los ángeles pueden tener hijos? ¿O todo es una mala interpretación? Hoy vamos a sumergirnos en este misterio, explorando las diferentes teorías, los textos originales y las consecuencias de este relato que ha sacudido la fe de muchos y ha fascinado a otros. Para empezar, vamos a leer el texto que ha causado tanto revuelo. Génesis 6:1-4 dice lo siguiente: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje, aunque corto, ha sido suficiente para desatar una tormenta de interpretaciones. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Por qué se menciona que tuvieron hijos con las hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran esos gigantes o nefilim que nacieron de esa unión? Aquí es donde comienza la polémica. Durante siglos, teólogos, rabinos, pastores y estudiosos han debatido el significado de estas palabras. Algunos sostienen que los hijos de Dios eran simplemente descendientes de la línea de Set, el hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres serían descendientes de Caín. Según esta interpretación, lo que Génesis 6 describe es la mezcla de dos linajes humanos, uno supuestamente piadoso y otro rebelde. Pero hay otra interpretación mucho más escandalosa y perturbadora que ha capturado la imaginación de millones. La idea de que los hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos, seres celestiales que desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas. Esta segunda interpretación no es nueva. De hecho, es la más antigua y la que predominó en el judaísmo antiguo y en los primeros siglos del cristianismo. Libros como Enoc, Jubileos y otros textos apócrifos desarrollan esta historia con lujo de detalles, describiendo cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, se rebelaron contra Dios, descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes violentos y corruptos. Pero ¿de dónde surge esta idea? ¿Por qué algunos creen que los ángeles pueden tener hijos? La clave está en la expresión hijos de Dios, que en hebreo es Benei Ha-Elohim. En otros pasajes del Antiguo Testamento, como en el libro de Job, esta expresión se refiere claramente a seres celestiales, no a simples humanos. Por ejemplo, en Job 1:6 leemos: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí, los hijos de Dios son seres espirituales, no descendientes de Set ni de Caín. Entonces, si aceptamos que los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles,
la historia toma un giro completamente diferente. Ya no estamos hablando de una simple mezcla de linajes humanos, sino de una invasión sobrenatural, un cruce prohibido entre el cielo y la tierra. Y esto para muchos es un escándalo. ¿Cómo es posible que seres espirituales, supuestamente puros y obedientes, hayan desobedecido a Dios de una manera tan grave? ¿Y cómo pudieron tener hijos con mujeres humanas? ¿No se supone que los ángeles no tienen cuerpo físico ni deseos carnales? Aquí es donde la polémica se intensifica. Algunos argumentan que los ángeles, al ser seres espirituales, no pueden reproducirse con humanos. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo 22:30, dice que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero otros responden que esos ángeles de los que habla Jesús son los que permanecen en el cielo, obedientes a Dios, mientras que los ángeles caídos, al rebelarse, pudieron tomar forma humana y cometer actos prohibidos. La literatura judía antigua, especialmente el libro de Enoc, describe cómo estos ángeles caídos enseñaron a los humanos artes prohibidas, magia, guerra y violencia, y cómo sus hijos, los Nefilim, llenaron la tierra de corrupción y destrucción. Según esta visión, el diluvio universal fue el castigo de Dios para limpiar la tierra de esta mezcla impura y restaurar el orden original. Pero no todos están de acuerdo con esta interpretación. Muchos teólogos modernos consideran que la historia de los ángeles teniendo hijos es una leyenda, una mitología antigua que fue incorporada en el texto bíblico para explicar la existencia de gigantes y héroes legendarios. Otros creen que es una advertencia simbólica sobre los peligros de la corrupción moral y la mezcla de lo sagrado con lo profano. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Pueden los ángeles tener hijos? ¿Es posible que seres celestiales hayan dejado su morada para mezclarse con los humanos? ¿O todo es una metáfora, una historia para asustar o enseñar una lección? En los próximos capítulos vamos a explorar las diferentes teorías, los textos antiguos y las implicaciones de este relato que sigue causando polémica hasta el día de hoy. Para entender el escándalo de Génesis 6, es necesario mirar más allá de la Biblia tradicional y adentrarnos en los textos antiguos que rodeaban la cultura hebrea. Porque aunque muchos cristianos hoy en día nunca han escuchado hablar de los libros de Enoc o Jubileos, estos textos fueron muy influyentes en la época en que se escribió el Antiguo Testamento. Y es precisamente en estos libros donde la historia de los ángeles que tienen hijos con mujeres humanas se desarrolla con detalles que pueden resultar chocantes para cualquier lector moderno. El libro de Enoc, por ejemplo, es uno de los textos más antiguos y misteriosos del judaísmo. Aunque no forma parte del canon bíblico para la mayoría de las iglesias, fue muy respetado y citado por los primeros cristianos, e incluso se menciona en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. En este libro se narra cómo un grupo de 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón y al ver la belleza de las mujeres humanas, hicieron un pacto para tomar esposas y tener hijos con ellas. El líder de estos ángeles rebeldes se llamaba Semyasa, y junto con sus compañeros enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, como la fabricación de armas, la magia, la astrología y la manipulación de plantas para crear pociones. Según Enoc, los hijos nacidos de esta unión fueron los Nefilim, gigantes de enorme fuerza y violencia que llenaron la tierra de sangre y destrucción. Estos seres no solo eran físicamente imponentes, sino que también corrompieron a la humanidad, llevando a los hombres a la guerra, la idolatría y la perversión. El relato es tan impactante que, según el libro de Enoc, Dios mismo decidió intervenir, enviando a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael para castigar a los ángeles caídos y destruir a los Nefilim con el diluvio.
Este relato, aunque suena a fantasía o mito antiguo, fue tomado muy en serio por muchos judíos y cristianos de los primeros siglos. De hecho, algunos de los padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano, aceptaban la interpretación de que los hijos de Dios en Génesis 6 eran ángeles caídos. Para ellos, la existencia de gigantes y héroes legendarios en la antigüedad era una prueba de que algo sobrenatural había ocurrido. Pero, ¿por qué esta historia fue tan polémica y terminó siendo rechazada por la mayoría de las iglesias? La respuesta está en la evolución de la teología y en el deseo de proteger la imagen de los ángeles como seres puros y obedientes. Con el tiempo, muchos teólogos comenzaron a ver la historia de los ángeles teniendo hijos como una amenaza a la doctrina de la santidad celestial. ¿Cómo podía ser posible que seres creados por Dios para servirle pudieran revelarse de una manera tan carnal y humana? Aquí es donde surge una segunda interpretación, mucho más aceptable para la teología tradicional: la idea de que los hijos de Dios eran simplemente hombres piadosos, descendientes de Set, y que las hijas de los hombres eran mujeres descendientes de Caín. Según esta visión, lo que Génesis 6 describe es la mezcla de dos linajes humanos, uno fiel a Dios y otro rebelde. Esta interpretación elimina el elemento sobrenatural y convierte la historia en una advertencia moral sobre la importancia de no mezclarse con personas de mala conducta. Sin embargo, esta explicación no convence a todos. Muchos estudiosos señalan que la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento casi siempre se refiere a seres celestiales, no a humanos. Además, la mención de los Nefilim, gigantes de la antigüedad, parece indicar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. ¿De dónde salieron estos gigantes? ¿Por qué la Biblia los menciona justo después de hablar de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? La polémica se intensifica cuando analizamos el contexto cultural de la época. En el mundo antiguo, muchas culturas tenían historias de dioses o seres celestiales que descendían a la tierra y tenían hijos con mujeres humanas. Los griegos, por ejemplo, hablaban de los dioses del Olimpo que engendraban héroes como Hércules o Perseo. Los sumerios y babilonios también tenían relatos de seres divinos mezclándose con los mortales. ¿Es posible que la historia de Génesis 6 sea una versión hebrea de estos mitos antiguos? ¿O realmente ocurrió algo sobrenatural en los días previos al diluvio? Para algunos, la respuesta está en la naturaleza de los ángeles. Si bien la Biblia describe a los ángeles como seres espirituales, también hay relatos en los que toman forma humana y comen, beben e interactúan físicamente con las personas. Por ejemplo, en Génesis 18, 3 ángeles visitan a Abraham, comen con él y conversan como cualquier ser humano. Si los ángeles pueden tomar forma física, ¿por qué no podrían, en teoría, tener hijos con mujeres humanas? Por otro lado, los defensores de la interpretación simbólica argumentan que todo esto es una metáfora. Para ellos, la historia de los ángeles caídos es una forma de explicar la corrupción y la violencia que llenaron la tierra antes del diluvio. Los hijos de Dios serían líderes poderosos o reyes que abusaron de su poder, y los Nefilim serían simplemente hombres violentos y tiranos, no gigantes literales. Sin embargo, la pregunta sigue abierta y el debate continúa. ¿Qué quiso decir realmente el autor de Génesis? ¿Estamos ante un relato histórico, un mito antiguo o una advertencia moral? Lo cierto es que la historia de los ángeles, que tienen hijos con mujeres humanas, sigue siendo uno de los mayores escándalos de la Biblia, y su interpretación ha dividido a creyentes y estudiosos durante siglos. En el próximo capítulo vamos a profundizar en las consecuencias de esta historia, tanto en la Biblia como en la cultura popular.
Veremos cómo la idea de los Nefilim y los ángeles caídos ha influido en la literatura, el cine y las teorías de conspiración modernas. Porque, aunque muchos quieran ignorar este pasaje, la verdad es que su impacto ha sido mucho mayor de lo que la mayoría imagina. La historia de los ángeles que tuvieron hijos con mujeres humanas no solo ha causado polémica en los círculos religiosos, sino que también ha dejado una huella profunda en la cultura popular y en la imaginación colectiva de la humanidad. A lo largo de los siglos, la figura de los Nefilim y los ángeles caídos ha sido reinterpretada, adaptada y transformada en todo tipo de relatos, desde leyendas medievales hasta películas de Hollywood y teorías de conspiración modernas. Para empezar, es importante entender que la idea de seres híbridos, mitad divinos y mitad humanos, no es exclusiva de la Biblia. Como mencionamos antes, muchas culturas antiguas tenían relatos similares, pero lo que hace especial a la historia de Génesis 6 es la manera en que conecta el mundo espiritual con el destino de la humanidad. Según el relato bíblico y los textos apócrifos, la presencia de los Nefilim en la tierra fue una de las principales razones por las que Dios decidió enviar el diluvio universal. La corrupción y la violencia que estos seres trajeron al mundo fue tan grande que la única solución fue empezar de nuevo. Esta visión de un mundo invadido por seres sobrenaturales ha fascinado a escritores, artistas y cineastas durante siglos. En la Edad Media, por ejemplo, surgieron leyendas sobre gigantes y monstruos que supuestamente eran descendientes de los Nefilim. Algunos incluso afirmaban que las ruinas de grandes construcciones antiguas, como las pirámides o los megalitos, eran obra de estos seres poderosos. En la literatura cristiana, los ángeles caídos se convirtieron en símbolos del mal, la tentación y la rebelión contra Dios. En tiempos más recientes, la historia de los Nefilim ha sido retomada por la cultura popular de formas sorprendentes. Películas, series y libros han explorado la idea de ángeles caídos viviendo entre nosotros, ocultos a simple vista, o de razas antiguas de gigantes que dejaron su huella en la historia humana. Incluso en el mundo de los videojuegos y los cómics, los Nefilim aparecen como personajes misteriosos y poderosos, a menudo envueltos en tramas de conspiración y secretos ancestrales. Pero quizás lo más interesante es cómo esta historia ha sido utilizada por algunos para explicar fenómenos inexplicables o misterios históricos. Por ejemplo, hay quienes afirman que los Nefilim fueron los verdaderos constructores de monumentos antiguos, o que su sangre corre todavía en las venas de ciertas familias poderosas. Otros van más allá y sugieren que los ángeles caídos eran en realidad seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad, mezclando la narrativa bíblica con teorías de antiguos astronautas. Estas ideas, aunque suenan a ciencia ficción, han encontrado eco en millones de personas que buscan respuestas a los grandes misterios de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el universo? ¿Hubo una vez una raza de gigantes que caminó sobre la tierra? La historia de Génesis 6, con su mezcla de lo divino y lo humano, lo espiritual y lo físico, ofrece un terreno fértil para todo tipo de especulaciones. Sin embargo, no todo es fantasía o conspiración. Para muchos creyentes, la historia de los ángeles caídos y los Nefilim es una advertencia seria sobre los peligros de la desobediencia y la corrupción. En la teología cristiana, los ángeles caídos representan la tentación de alejarse de Dios y buscar poder por medios prohibidos. Sus hijos, los Nefilim, simbolizan las consecuencias de cruzar límites que no deberían ser cruzados. El diluvio, entonces, no es solo un castigo, sino una oportunidad para la humanidad de empezar de nuevo.
purificada de la influencia de estos seres rebeldes. Pero la polémica no termina ahí. Algunos estudiosos modernos han intentado reinterpretar la historia de Génesis 6 a la luz de nuevos descubrimientos arqueológicos y lingüísticos. Por ejemplo, se ha encontrado que la palabra Nefilim podría estar relacionada con términos antiguos que significan caídos o derribadores, lo que sugiere que estos seres no solo eran gigantes físicos, sino también figuras de gran poder y violencia. Otros han señalado que la mención de los Nefilim, también después del diluvio, como dice el texto bíblico, plantea preguntas sobre su supervivencia y su posible influencia en otras culturas y épocas. Además, la historia de los ángeles caídos ha sido utilizada para explicar la existencia del mal en el mundo. Si seres celestiales pudieron rebelarse contra Dios y corromper a la humanidad, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del bien y el mal? ¿Somos realmente libres de elegir nuestro destino o estamos influenciados por fuerzas que no comprendemos del todo? Estas preguntas han alimentado debates filosóficos y teológicos durante siglos y siguen siendo relevantes hoy en día. En la actualidad, la historia de Génesis 6 sigue siendo un tema de debate entre teólogos, arqueólogos, escritores y curiosos de todo tipo. Algunos la ven como un mito antiguo, una forma de explicar el origen de los gigantes y los héroes legendarios. Otros la consideran una advertencia moral sobre los peligros de la corrupción y la mezcla de lo sagrado con lo profano. Y hay quienes, fascinados por lo sobrenatural, siguen buscando pruebas de que los Nefilim existieron realmente y dejaron su huella en la historia humana. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, la historia de los ángeles que tuvieron hijos con mujeres humanas sigue siendo uno de los relatos más impactantes y polémicos de la Biblia. Su influencia se extiende mucho más allá de las páginas del Génesis, llegando hasta nuestros días en forma de leyendas, teorías y debates apasionados. En el próximo capítulo vamos a analizar cómo las diferentes religiones y denominaciones han tratado este tema a lo largo de la historia. Veremos por qué algunas iglesias aceptan la interpretación de los ángeles caídos, mientras que otras la rechazan por completo. También exploraremos cómo esta historia ha sido utilizada para justificar ideas y prácticas controvertidas, y qué lecciones podemos aprender de este antiguo escándalo bíblico. A lo largo de la historia, la interpretación de Génesis 6 y la polémica sobre si los ángeles pueden tener hijos ha dividido a las religiones, a las denominaciones y a los propios creyentes. Lo que para algunos es una verdad literal, para otros es una metáfora y para muchos más un misterio que nunca será resuelto del todo. Pero, ¿cómo han tratado este tema las diferentes religiones y corrientes teológicas? ¿Por qué algunas aceptan la idea de los ángeles caídos y otras la rechazan con fuerza? En el judaísmo antiguo, especialmente en los siglos previos a la era cristiana, la interpretación dominante era la sobrenatural. Los textos apócrifos y pseudepigráficos, como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y otros escritos del período del Segundo Templo, describen con lujo de detalles la rebelión de los ángeles, su descenso a la tierra y la creación de los Nefilim. Para muchos judíos de esa época no había duda, los hijos de Dios eran seres celestiales que cruzaron una línea prohibida. Incluso el historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, menciona que los ángeles se unieron con mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes. Sin embargo, con el paso del tiempo y la influencia de la filosofía griega, el judaísmo rabínico comenzó a alejarse de esta interpretación literal. Los rabinos posteriores, preocupados por la imagen de los ángeles y la pureza del mensaje divino, empezaron a enseñar que los hijos de Dios eran simplemente hombres justos, descendientes de Set,
y que la historia debía entenderse de manera simbólica. Esta visión se consolidó en la tradición judía y es la que predomina hasta hoy en la mayoría de las sinagogas. En el cristianismo, la historia fue similar, pero con matices propios. Los primeros cristianos, especialmente los que vivían en ambientes judíos, aceptaban la interpretación de los ángeles caídos. De hecho, la carta de Judas en el Nuevo Testamento hace referencia directa a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y que por eso están reservados en prisiones eternas bajo tinieblas. También en 2 Pedro 2:4 se menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Estas referencias muestran que, al menos en los primeros siglos, la idea de los ángeles caídos era parte del pensamiento cristiano. Pero, al igual que en el judaísmo, con el tiempo la Iglesia fue cambiando su postura. A partir del siglo IV, con la consolidación de la teología cristiana y la influencia de pensadores como Agustín de Hipona, la interpretación simbólica ganó terreno. Agustín argumentó que los ángeles, al ser seres espirituales, no podían tener relaciones físicas con los humanos. Para él, la historia de Génesis 6 debía entenderse como una advertencia sobre la mezcla de los fieles con los impíos, no como un relato literal de ángeles y gigantes. Esta visión se convirtió en la doctrina oficial de la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. A lo largo de la historia han existido grupos y movimientos que han mantenido la interpretación sobrenatural. Algunos monjes medievales, místicos y sectas apocalípticas siguieron creyendo en la existencia de los Nefilim y en la posibilidad de que los ángeles caídos influyeran en el mundo. Incluso hoy, en ciertos círculos evangélicos y en movimientos de teoría de los antiguos astronautas, la idea de los ángeles que tuvieron hijos con mujeres humanas sigue viva y genera debates apasionados. En el Islam, la historia de los ángeles caídos también aparece, aunque con diferencias importantes. El Corán menciona a dos ángeles, Harut y Marut, que descendieron a Babilonia y enseñaron magia a los humanos como una prueba de Dios. Sin embargo, el Islam rechaza la idea de que los ángeles puedan pecar o tener relaciones físicas, ya que son considerados seres completamente obedientes a la voluntad divina. Para la mayoría de los musulmanes, la historia de Génesis 6 es vista como una alegoría o una advertencia moral, no como un hecho literal. Lo interesante es que, a pesar de las diferencias doctrinales, la historia de los ángeles caídos y los Nefilim ha sido utilizada a lo largo de los siglos para justificar ideas y prácticas controvertidas. Por ejemplo, en la Edad Media, algunos grupos cristianos usaron la idea de los Nefilim para explicar la existencia de razas monstruosas o diferentes, alimentando prejuicios y supersticiones. En tiempos modernos, la historia ha sido retomada por teorías de conspiración que afirman que ciertas élites o familias poderosas descienden de los Nefilim y controlan el mundo en secreto. Pero más allá de las interpretaciones y los usos polémicos, la historia de Génesis 6 nos deja lecciones profundas sobre la naturaleza humana y la relación con lo divino. Nos habla de los peligros de cruzar límites, de la tentación de buscar poder por medios prohibidos y de las consecuencias de la corrupción moral. Nos recuerda que, aunque la humanidad tiene un potencial increíble, también está sujeta a la tentación y al error. En la actualidad, el debate sobre si los ángeles pueden tener hijos sigue vivo, especialmente en Internet y en comunidades interesadas en lo sobrenatural. Hay quienes buscan pruebas arqueológicas de la existencia de gigantes, analizan textos antiguos en busca de pistas y debaten apasionadamente sobre el significado de Génesis 6. Otros, en cambio, prefieren ver la historia
como una advertencia simbólica, una llamada a la humildad y a la obediencia a Dios. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación que elijamos, la historia de los ángeles caídos y los Nefilim sigue siendo uno de los relatos más fascinantes y polémicos de la Biblia. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a explorar los límites de lo posible y a reflexionar sobre el misterio de nuestra propia existencia. En el próximo y último capítulo vamos a responder a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué relevancia tiene la historia de Génesis 6 en el mundo moderno? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de este antiguo escándalo bíblico para nuestra vida diaria? Llegamos al final de este viaje por uno de los relatos más polémicos y debatidos de la Biblia, la historia de los ángeles que, según Génesis 6, descendieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas. Después de explorar las diferentes interpretaciones, los textos antiguos, la influencia cultural y el impacto en las religiones, queda una pregunta fundamental: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué sigue siendo relevante una historia tan antigua y misteriosa en pleno siglo XXI? Para muchos, la historia de Génesis 6 es solo una curiosidad, un mito antiguo que no tiene mayor importancia en la vida moderna. Sin embargo, si miramos más de cerca, descubrimos que este relato toca temas universales que siguen siendo actuales: el poder, la tentación, la corrupción, los límites entre lo humano y lo divino, y la eterna búsqueda de respuestas a los grandes misterios de la existencia. En primer lugar, la historia de los ángeles caídos nos habla del peligro de cruzar límites que no deberían ser cruzados. Ya sea que interpretemos el relato de manera literal o simbólica, el mensaje es claro: hay consecuencias cuando se desafía el orden establecido, cuando se busca poder o conocimiento por medios prohibidos. En la antigüedad, esto se veía como una advertencia contra la arrogancia y la desobediencia, pero en el mundo moderno podemos verlo como una reflexión sobre los riesgos de la ambición desmedida, la manipulación genética, la inteligencia artificial o cualquier avance que desafíe los límites éticos y morales. En segundo lugar, la historia de los Nefilim y los ángeles caídos nos recuerda que la humanidad siempre ha sentido fascinación por lo desconocido, por lo sobrenatural, por la posibilidad de que existan seres más allá de nuestra comprensión. Esta curiosidad ha impulsado el arte, la ciencia, la religión y la filosofía a lo largo de los siglos. Nos invita a no conformarnos con respuestas fáciles y a seguir explorando los misterios del universo, pero también a hacerlo con humildad y responsabilidad. Otro aspecto importante es la manera en que este relato ha sido utilizado para explicar el origen del mal y la corrupción en el mundo. Para muchos creyentes, la historia de los ángeles caídos es una forma de entender por qué existe tanta violencia, injusticia y sufrimiento en la humanidad. Nos muestra que el mal no es solo una cuestión de decisiones humanas, sino que puede haber fuerzas visibles o invisibles que influyen en nuestro destino. Esta visión puede ser inquietante, pero también nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y no ceder ante la tentación. Por otro lado, la historia de Génesis 6 también nos enseña sobre la misericordia y la justicia de Dios. Según el relato bíblico, el diluvio fue una respuesta a la corrupción extrema que los Nefilim y los ángeles caídos trajeron al mundo. Pero después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé y promete no destruir la tierra de nuevo de esa manera. Este acto de misericordia muestra que, aunque la humanidad puede caer en el error, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. En la cultura popular, la historia de los ángeles caídos y los Nefilim sigue inspirando todo tipo de relatos, desde novelas y películas
hasta teorías de conspiración y debates en Internet. Esto demuestra que, aunque los detalles puedan variar, la fascinación por lo sobrenatural y lo prohibido sigue viva en el corazón humano. Nos gusta imaginar que hay más en el mundo de lo que podemos ver, que existen secretos ocultos esperando ser descubiertos. Sin embargo, también es importante tener cuidado con las interpretaciones extremas o peligrosas. A lo largo de la historia de los Nefilim ha sido utilizada para justificar prejuicios, discriminación y teorías sin fundamento. Por eso, es fundamental abordar estos relatos con una mente abierta, pero también crítica, buscando siempre el equilibrio entre la fe, la razón y la evidencia. Al final, la pregunta de si los ángeles pueden tener hijos sigue sin una respuesta definitiva. Para algunos, la evidencia textual y los relatos antiguos apuntan a que sí, que hubo una época en la que lo sobrenatural y lo humano se mezclaron de manera literal. Para otros, todo es una metáfora, una advertencia sobre los peligros de la corrupción y la desobediencia. Y para muchos más, es simplemente un misterio, una historia fascinante que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el universo. Lo más importante es que, más allá de la polémica y el debate, la historia de Génesis 6 nos desafía a pensar, a cuestionar y a buscar respuestas. Nos recuerda que la Biblia, como todos los grandes libros sagrados, está llena de relatos que no siempre son fáciles de entender, pero que tienen el poder de transformar nuestra manera de ver el mundo. Así que, si llegaste hasta aquí, te invito a seguir explorando estos misterios con nosotros. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, donde seguiremos analizando los relatos más impactantes y polémicos de la Biblia y otras tradiciones antiguas. Si te gustó este contenido, dale like, comparte y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los ángeles realmente pudieron tener hijos con mujeres humanas o todo es una metáfora? ¿Qué otras historias te gustaría que investiguemos? Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos y escándalos de la Biblia. Recuerda que el conocimiento es una aventura que nunca termina y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Nos vemos en el próximo episodio, donde abordaremos otro tema igual de polémico y fascinante. Hasta pronto.